Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Damos gracias al Señor que nos da la oportunidad de seguir en esta modalidad. No olvidemos, y les recuerdo a los hermanos y hermanas también que están viendo este culto por internet, que también tenemos el culto presencial. Necesitamos, sí, por favor, que nos avise si usted puede venir el día domingo, ya que el día sábado lo tenemos lleno. Sin embargo, si aumenta los hermanos y hermanas que desean asistir al templo, pues solamente abrimos un tercer culto, no tenemos ningún problema en cuanto a esto. Así que mi hermano y hermana que está viendo esta predicación, si usted desea asistir presencialmente a estos cultos, también con mucho gusto le podemos recibir. Vamos a seguir estudiando, estamos viendo la verdadera vida en Cristo. La verdadera vida en Cristo según Filipenses. Estuvimos viendo que es para todos los que están en Cristo Jesús, todos los cristianos, todos aquellos que han entregado su vida y su corazón a Cristo Jesús, requieren vivir o requerimos vivir este tipo de vida. También Filipenses capítulo 1 versículo 11 nos dice: llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Y estamos precisamente viendo las 9 manifestaciones del fruto del Espíritu. Un solo fruto en 9 manifestaciones. Estuvimos viendo la semana pasada amor, estuvimos viendo gozo. Y vamos a empezar a ver las otras manifestaciones de ese fruto que es esperable, no deseable, sino esperable en la vida del Hijo de Dios. Vamos a ver. Padre, gracias te damos en esta mañana por este tiempo. Te pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas, orientándonos, cuidándonos y también enseñándonos a hacer tu voluntad en nuestra vida. Gracias por este estudio y síguenos, oh Señor, instruyendo a través de tu palabra, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Seguimos analizando el fruto del Espíritu que lo vemos en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Y nos encontramos la tercera manifestación de este fruto en la palabra paz. Esta palabra es la palabra Irene, que en el griego coloquial contemporáneo, esta palabra tiene 2 usos interesantes. Esta palabra Irene, que es la que se utiliza acá. Primero, nos habla de la seguridad que disfruta un país cuando un gobierno está haciendo un trabajo justo y de beneficio para ellos. Se aplica esta palabra para entender sobre esto, pero también se aplica esta idea también para entender la bondad o el buen orden que debe de haber en una región. El buen orden que debe haber en una región o un gobierno que está haciendo bien las cosas. Saben, mis hermanos, esto es lo que el Señor nos pide a nosotros, que manifestemos en un buen orden, en una buena aldea. Se debía de tener paz cuando se manifestaba un buen gobierno. Las ideas tienen el fundamento que nos lleva a entender que el Hijo de Dios tiene que aprender a vivir en paz, bajo un gobierno santo, bajo un gobierno correcto, bajo un gobierno de prosperidad. Y eso es lo que Dios tiene para nosotros cuando nosotros nos sometemos al gobierno de Dios, cuando nosotros nos sometemos a la dirección de Dios. Él entonces nos va a ayudar a que nosotros podamos manifestar esa paz especial, esa paz que sobrepasa realmente cualquier entendimiento. También en el Nuevo Testamento esta palabra griega corresponde a la palabra hebrea shalom, que quiere decir precisamente paz. Ahora, no solamente es la ausencia de problemas, no solamente es la ausencia de guerra, sino lo que contribuye a un bienestar, es estar produciendo, es estar trabajando para vivir en paz, para tener paz.
Aquí quiere decir también la tranquilidad del corazón, cuando nosotros estamos siendo gobernados, cuando nosotros estamos siendo llevados y dirigidos por nuestro Dios. Esa es la forma en que nosotros podemos manifestar el fruto también del Espíritu, entendiéndolo como un asunto también de paz. Pero nos habla de una cuarta también manifestación, que es la palabra paciencia. Y esta palabra es la palabra macrotimai, y es una palabra que encierra muchas cosas. Para poder entender esta palabra podemos recordar lo que Crisóstomo dijo en alguna ocasión, que decía que es la gracia que una persona tiene cuando puede vengarse, pero no lo hace. Cuando podría tomar las cosas en sus manos y tomar venganza, pero no lo hace. No reacciona, no actúa de esa manera. En sentido general, esta palabra no se usa en relación con la paciencia que nosotros hoy podemos entender, sino más bien en una relación real de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Él ha sido sumamente paciente con nosotros. Él ha tenido una actitud paciente con nosotros y podemos nosotros verlo en diferentes momentos, pero podemos ir un momentito a Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos capítulo 2, verso 4, dice la palabra del Señor. Dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Su benignidad, su paciencia, su longanimidad. Él es el Dios que, si Él hubiera querido, hubiera destruido toda esta humanidad. Sin embargo, Él es paciente. Él es paciente para con nosotros. Allá en 2 de Pedro capítulo 3, verso 20 dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Estamos hablando de esa paciencia que también Dios ha tenido con cada uno de nosotros. Él pudo haber destruido por completo toda la humanidad en muchas ocasiones y podría hacerlo ahora. En estos momentos en que cada vez se aleja la sociedad más de los principios de la palabra de Dios, se aleja más de las ordenanzas de Dios, Dios podría destruir completamente todo esto, pero Él sigue siendo paciente para con nosotros. En nuestras relaciones con nuestros semejantes debemos entonces reproducir amabilidad, reproducir una actitud de perdón, reproducir una actitud de paciencia, así como Dios lo ha tenido para con cada uno de nosotros. Como una quinta manifestación de este fruto tenemos la palabra benignidad. Esta palabra benignidad es la palabra agrestetos, que es excelencia moral. Es verdaderamente manifestar obras de misericordia. Que la gente pueda ver en nosotros que somos correctos moralmente. Que no seguimos las corrientes de este mundo inmorales. Que no nos dejamos llevar por impulsos o por deseos que van en contra de los principios que Dios tiene para cada uno de nosotros. El Señor quiere que nosotros verdaderamente manifestemos benignidad para poder así estar llenos de frutos. También la sexta manifestación es la manifestación de la bondad.
la palabra agathosune, que quiere decir virtud o beneficencia o ser valioso. Que los demás puedan ver que somos buenas personas. Tener bondad. Es importante, hermanos, que la gente no piense o no crea o no tenga una percepción del Hijo de Dios como que es un arrogante, como que es un impaciente, como que es una persona que no tiene una buena moralidad. No, mis hermanos, y es por esto que muchas personas se alejan del cristianismo, porque lamentablemente ven pésimos ejemplos de personas que se llaman cristianas. El Señor quiere que nosotros verdaderamente manifestemos este fruto. También nos habla como una séptima manifestación, nos habla de la fe, la palabra pistis, que es constancia en lo que se profesa. Constancia en lo que se profesa. Sí, mis hermanos, el tener fe en Dios, el tener fe en su palabra, el tener fe en su obra, el tener fe en que Él tiene el completo control de todo lo que pasa alrededor de nuestra vida e incluso también en nuestra vida. Saben, mis hermanos, muchas veces hay gente que son llevadas, como dice la palabra, por cualquier viento doctrinal, porque no tienen una fe, una constancia, no manifiestan su fe, su constancia realmente en las ordenanzas y en la palabra de Dios. Pero el Señor quiere que nosotros seamos llenos de frutos. También la octava manifestación es mansedumbre, ser gentil, ser humilde. Verdaderamente, hermanos, que nosotros podamos manifestar todo esto. Y por último, nos habla de templanza, que es encrateia. Esto es dominio propio, con continencia, controlados, dueños de sí mismo, tener templanza. No ser llevados por las emociones, no ser llevados por los impulsos, sino verdaderamente tener un dominio propio. Que sea Dios precisamente el que dirija nuestras vidas. Encontramos varias referencias en la epístola a ayudas en general que no nos vamos a poner a buscar ahorita allí en Filipenses, pero encontramos varias de estas ayudas, tanto de personas como también de grupos, a diferentes otras personas, siendo personas con amor, con gozo, con fe, con constancia, con paciencia, con benignidad, con bondad, con fe, con templanza. Sí, mis hermanos, nosotros necesitamos vivir vidas llenas de fruto. Aún si viviéramos en las peores condiciones sociales o económicas, aún así nosotros podemos manifestar todo este hermoso fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y vuelvo a leer Filipenses capítulo 1, versículo 11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Pero seguimos avanzando y esta forma de vivir ahora se ve al tener un comportamiento digno del Evangelio. Ahí mismo en Filipenses capítulo 1, en el verso 27, dice la palabra de Dios: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Qué hermoso entender que nuestro testimonio debe ser irreprensible, que tiene que ser un buen testimonio.
entendiendo y que seamos conscientes de que la impureza no debe de estar presente en nuestras vidas. Por eso Colosenses capítulo 3 versículo 5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y quiero volver a hacer énfasis aquí: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y nos da una lista de cosas: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. El apóstol enseña que, en pocas palabras, que los hijos de Dios debemos de trabajar para que desde nuestro cuerpo glorifiquemos a Dios, para que desde nuestro cuerpo podamos tener la certeza que estamos bendiciendo, estamos glorificando a Dios a través de lo que hacemos. Incluso no solamente desde nuestros cuerpos, sino que también vivir dignamente como es digno del Evangelio, inclusive si en algún momento tuviéramos que hacer algún sacrificio por el Señor o por su obra. Ahí mismo en Filipenses capítulo 1 versículo 20 dice la palabra: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Sin importar, dice Pablo, si para hacer las cosas para el Señor esto va a producir vida o va a producir muerte, no importa. Yo voy a glorificar realmente a Dios. Si vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 5, dice la palabra: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Esta palabra gentileza es la palabra epieques, que quiere decir suave, afable, amable. Sin importar si tenemos que padecer por Cristo, sin importar si tenemos que hacer algo que a nosotros no nos guste o nos afecte por Cristo. Sí, mis hermanos, nosotros tenemos que entender que eso es una hermosa manifestación de amor precisamente por los demás. Pero Pablo no se queda solo en esto, sino que ahí en el capítulo 4, en el versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Sí, mis hermanos, aquí yo soy el primero en decir que tengo que trabajar mucho en esta lista. Pablo nos está diciendo: piensen en todo lo que es verdadero, piensen en todo lo que es honesto, piensen en todo lo que es justo, piensen en todo lo que es puro, piensen en todo lo que es amable, piensen en todo lo que es de buen nombre, piensen en todo lo que tenga alguna virtud, piensen en todo lo que tenga y que sea digno de alabanza. Pero muchas veces nuestra mente está concentrada en otras cosas. Y claro, eso no es vivir dignamente según el Evangelio al cual hemos sido nosotros llamados. Esto, claro, que nos puede ayudar mucho para este 2021, con una mayor claridad y con un mayor acercamiento a nuestro Señor. Pero también, hermanos, esta verdadera vida en Cristo, Pablo nos habla a través de Filipenses que esta forma de vivir se caracteriza aceptando aún el sufrimiento y también la escasez. Allí mismo en Filipenses capítulo 1, versículo 29 dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él.
Y allá en el capítulo 4, versículo 11, decía Pablo: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sí, Pablo es el que está sirviéndole al Señor. Pablo es el que está escribiendo esta carta y dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido. Dice que ha aprendido a que si es necesario sufrir en la obra del Señor, Él va a sufrir. Si es necesario padecer, Él va a padecer. Si es necesario tener escasez, Él va a estar, ¿qué? Contento. Dice que va a contentarse. Esto es una acción propia, es autocomplacencia. Dice Pablo: pues he aprendido a contentarme. Algunos aprenden a conformarse. Bueno, ni modo, si eso es lo que me toca, ¿qué voy a hacer? Me tocó, eso es, y ya está. No, mis hermanos, es estar contentos aunque haya escasez, es estar contentos aunque estén los problemas, es estar contentos aunque estemos pasando por dificultades. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que sin importar todo esto, nosotros tenemos una vida real en Cristo Jesús. Pablo se contenta. Esto se aprende cuando se le quita el valor a las cosas materiales. Esto se aprende cuando dejamos de lado por completo todo esto. El punto que denomina o que está aquí fundamentado es que no podemos estarle dando el valor a las cosas. Nosotros tenemos que entender que si están, están, y si no están, no están. Pero nosotros tenemos que aprender a vivir contentos, como Dios nos tiene a cada uno. Muchos no han aprendido esta lección y siguen buscando sus beneficios por encima aún de la obra del Señor. Muchos siguen poniendo en primer lugar sus vidas, siguen poniendo en primer lugar sus posesiones, siguen poniendo en primer lugar sus estudios, sus empresas. Pero el Pablo dice: yo no tengo problemas, porque si hay escasez, estoy contento. Si hay cosas, estoy contento. Si no están, estoy contento. Pero esto se logra si le quitamos el valor precisamente que le hemos venido dando a las cosas. Si nos gusta meditar en algún tipo de nivel espiritual personal, podemos decir que quien tenga este tipo de actitud tiene un buen nivel espiritual, tiene un buen nivel de conciencia de la vida que tiene en Cristo. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros al sufrimiento? Pablo dice: yo estoy contento. Sé lo que es comer 3 veces al día y sé lo que es comer 1 vez al día. Yo estoy contento. Sé lo que es tener carro y sé lo que es no tener carro. Eso no me va a limitar para servirle al Señor. Sé lo que es caminar un montón y sé lo que es que me lleven. Yo no tengo problema con eso, dice Pablo. ¿Por qué? Porque estoy contento. Pero muchas veces se nos olvida y no lo guardamos. Veamos cómo Pablo vivía esta verdad. Dice en 1 Corintios 9:27, dice que él golpeaba su cuerpo para ponerlo por servidumbre. Él mismo se eliminaba a él, quitaba el yo para que fuera Cristo. Dijo una vez a los de Tesalónica que nadie se inquiete por las tribulaciones, que para esto estamos puestos. No se preocupe porque está sufriendo, sí, no hay problema. Sirviéndole al Señor se va a sufrir. Es que, hermano, yo trato de agradar al Señor, pero eso me trae a mí consecuencias. Hágalo feliz, hágalo contento. Dele gracias a Dios porque le está permitiendo servirle. Yo sé que esto no es muy popular, pero es parte de aprender a vivir la vida en Cristo Jesús.
Jesús dijo en cuanto al sufrimiento por su causa, dijo allá en Mateo capítulo 5, versículo 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Es grande en los cielos, gócese. Vienen tribulaciones, nos maltratan, nos ofenden, nos hacen, nos deshacen, no importa. Sigamos viviendo una vida aceptable delante de Dios, una vida que Él quiere que nosotros vivamos. Pidámosle al Señor la sabiduría para poder seguir adelante. Podríamos aprender mucho de los creyentes maltratados y perseguidos en varios lugares hoy mismo. Muchos cristianos en otros lugares, en otras regiones están siendo perseguidos. Los están matando, les quitan sus posesiones, pero ellos no dejan de vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. Lamentablemente nosotros hemos venido dándole mucho valor a las comodidades. Hemos venido dándole mucho valor a las cosas. En alguna ocasión me contaban de un pastor que tenía la posibilidad de tener algunos microbuses y entonces mandaba las microbuses para traer a las familias a la iglesia. Y mientras esa costumbre estuvo, siempre hubo mucha gente en la iglesia. Pero llegó un momento en que esas microbuses se acabaron y no había dinero para poderlas mantener o para poderlas tener. Entonces el pastor no le quedó más que quitar las microbuses. Pero mucha gente no volvió a la iglesia porque querían la comodidad, querían que fueran por ellos. Hermanos, aprendamos a vivir, si es que hay que vivir, a través del sufrimiento y a través de la escasez. Aprendamos a ser fieles a Dios. Aprendamos a hacer su voluntad. Sigamos viviendo la vida que Él quiere que vivamos cada vez, sin importar cómo estamos pasando cada uno de nosotros. Aprender a vivir, aunque haya sufrimiento, la vida de Cristo, y aprender a vivir, aunque haya escasez, la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque al final, gozaos y alegraos, dijo el Señor Jesucristo, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Damos gracias a Dios por enseñarnos a vivir su vida. Vamos a seguir con algunas otras características el próximo domingo, pero yo quiero decirte en este momento, si tú no le has entregado tu corazón a Cristo Jesús, si tú no le has entregado tu vida a Cristo Jesús, déjame decirte que este es el momento de poderlo hacer. Él quiere que tú vivas esa vida. Él quiere que tú vivas esa vida, es para todos. Es una vida llena de gozo. Es una vida que tiene que estar llena de frutos, llena del fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Es una vida que incluso si hay que sufrir, se debe de sufrir y se tiene que sufrir y se puede disfrutar. Es una vida que se puede vivir a pesar del sufrimiento y a pesar de la escasez, porque es una vida que Él tiene para ti. Y Él dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, por tu enseñanza. Padre, ayúdanos a dejar de poner atención a las cosas materiales y verdaderamente concentrarnos en las cosas espirituales. Ayúdanos a buscarte a ti de corazón, a que podamos entregarte a ti nuestra vida para que seas tú gobernándola, dirigiéndola, Señor. Gracias por este tiempo y gracias por tu palabra. Te honramos y te glorificamos a ti como nuestro Dios, como nuestro Hacedor, como nuestro Rey. Te pedimos tu dirección en este nuevo año para que nuestra vida verdaderamente manifieste
una vida correcta delante de ti, Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo.